Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro, el príncipe de Chapultepec. Hoy te voy a hablar acerca de uno de tus derechos, que es el de la rendición de cuentas. Y te leo rápido. Rendición de cuentas significa que las personas, los organismos y las organizaciones de carácter público, privado y de la sociedad civil tienen la responsabilidad del adecuado cumplimiento de sus funciones. En teoría, existen tres tipos de cuentas: diagonal, horizontal y vertical. Los ejemplos a continuación provienen del sector público. La rendición de cuentas diagonal se produce cuando los ciudadanos recurren a las instituciones gubernamentales para conseguir un control más eficaz de las acciones del Estado, y como parte del proceso participan en actividades como la formulación de políticas, elaboración de presupuestos y control de gastos. La rendición de cuentas horizontal somete a los funcionarios públicos a restricciones y controles, o a un sistema de contrapesos por parte de organismos gubernamentales, tribunales, defensor del pueblo, organismos de auditoría, bancos centrales, etcétera, con facultades para cuestionar e incluso sancionar a los funcionarios en casos de conducta indebida. Si nosotros nos ponemos a pensar, debemos de tener algún mecanismo para la rendición de cuentas. En primera instancia, o pues, ¿cómo decirlo? Lo primero que se me viene a la mente podría ser un mecanismo como la mañanera, ¿no? Que básicamente es un informe de gobierno donde se busca eso, rendir cuentas. Pero les voy a dar un poquito de datos que es interesante. Mm, Según el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el sexto de la Ley de Planeación, donde el presidente de la República presenta al Honorable Congreso de la Unión un informe escrito que manifiesta el estado general que guarda la administración pública del país, el balance del estado general e informa sobre las decisiones y medidas tomadas. Esto con el fin de rendir cuentas a la ciudadanía. Anteriormente, como por eso de los 80s, 70s, la verdad no era algo que se aplicara directamente. Sin embargo, cuando AMLO propone un espacio donde diario respondiera a las preguntas, críticas y señalamientos, pues esto hizo que su popularidad mejorara, ¿no? Porque claramente presentaba la opción de generar esta rendición de cuentas. Entonces, en 2006 lo lanzó como propuesta de campaña. Pero hoy, analizándolo fríamente, después de que van tantos periodistas que generan tantas preguntas a modo, ¿no? Porque claramente se ve que cumplen con un oficialismo y no con el fin de informar a la gente, ¿no? Es más como alabanza. Y cuando realmente hay periodistas que pues, son éticos y que buscan hallar la verdad, pues siempre se contestan con otros datos. Entonces yo me puse a pensar que realmente no es una conferencia de prensa con diálogo circular que busca trazar la agenda de gobierno. No, no, no. Más bien yo creo que es un medio de propaganda política. Y para esto hice una comparación con sucesos históricos que tienen ciertos rasgos parecidos a la mañanera. Y entonces encontré que básicamente tiene a su gemelito histórico en la Segunda Guerra Mundial con Joseph Goebbels, donde enumera 11 principios de la propaganda que quedan bastante claros. A continuación se los voy a enunciar y les voy a explicar en qué constan. Primero, tenemos el principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo
individualizar al adversario en un único enemigo. ¿Ok? Después, principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. 3. Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. 4. Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. 5. Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe de ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a quien va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada, su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. 6. Principio de la orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. 7. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. 8. Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias. Básicamente es construir una verdad a partir de un chisme, ¿no? Creo que queda bastante claro. 9. Principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario. También contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. Básicamente lo que se conoce en el argot político como chayoteros, que de esos hay muchos y abundan terriblemente. 10. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Aquí está el claro ejemplo del por qué existe polarización en México. No tanto política, sino social. Y esto tiene repercusiones graves en la vida de nuestra nación. Y por último tenemos el 11º, que es el principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando una impresión de unanimidad. Básicamente, si tú no crees lo que piensa la mayoría, entonces vas a ser excluido. Por lo tanto, en este afán de tener un sentido de pertenencia, de encajar en la sociedad o en un grupo social, es que te callas, y a esto se le conoce como la espiral del silencio. La censura puede ser en dos vías. La primera es la exterior, que viene de otros hacia ti, cuando te callan. Y la segunda es la autocensura, donde tú te callas para no quedar mal ante tus semejantes, ¿correcto? Entonces, bueno, tenemos que estos 11 principios básicamente fueron esbozados en Alemania mediante el cine
Joseph Goebbels, que por cierto era un individuo bastante acomplejado, creo que le decían el enano del mal, debido a que pues, era muy pequeñito y tenía un pie cojito. Entonces eso creó complejos desde su niñez que posteriormente reflejó en su adultez de una forma negativa. Entonces él creaba un sentido de pertenencia, un sentido de pureza en los soldados alemanes, haciéndolos creer que ellos eran la raza pura, la raza aria. Pero esto no termina aquí. Básicamente vuelve a reaparecer otro gemelito histórico, un poquito después, que serán unos 30 años, pues del otro lado del mundo, en Estados Unidos, con un politólogo y lingüista que se llama Noam Chomsky. Creo que hace unos días cumplió 98 años, entonces todavía sigue vivo el don. Y básicamente se le conoce a este texto que él esbozó como técnicas de manipulación en los medios o las estrategias de manipulación mediática. Son 10. Entonces las voy a leer rapidito para que ustedes las conozcan. Y primero está la estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas. Mediante la técnica del diluvio o inundación, de continuas distracciones e informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales. En el área de la ciencia, como lo es la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar. De vuelta a la granja con los otros animales. Cita del texto Armas silenciosas para guerras tranquilas. Segundo, crear problemas, después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Se crea un problema, una situación, prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desean hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Actualmente te puedo poner un ejemplo muy claro. Básicamente se ha intensificado la violencia, el crimen organizado, el narcotráfico en nuestro país. Esto con el fin de que nosotros seamos los mandantes de seguridad pública que debería de ser ofrecida por la policía, que es de orden civil. Sin embargo, los militares son quienes están cubriendo todas estas actividades, hasta otras tantas que ni siquiera les competen. Como tal, su responsabilidad es salvaguardar la integridad del país. Y esto lo van a tener que hacer siempre. Sin embargo, el jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente. Y esto puede ocasionar un estado totalitario donde lo que él diga va a ser lo que todos cumplamos. Entonces, es grave, ¿no? Ahora, otro problema es que dice que el INE gasta mucho dinero.
Sin embargo, nuestro sistema democrático es uno de los más transparentes y reales de toda América Latina y yo creo que hasta del mundo. La democracia sí existe en México. Sin embargo, pues cuando se atenta contra estas instituciones autónomas, descentralizadas, que nada tienen que ver con el gobierno, es una clara alerta, ¿no?, de que algo malo está por venir. Ahí tenemos el caso de Chile y Argentina. Pero bueno, pasemos al siguiente. El tercero, la estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, como el neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes. Tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez. ¿Qué quiere decir esto? Que poco a poco empezaron a vender las instituciones o los órganos que se encargan de ciertas tareas por parte del Estado. Por ejemplo, Pemex, por ejemplo, Diconsa, la Secretaría del Bienestar y muchas otras son mecanismos para el desvío y el fraude económico. Entonces, ahí está el claro ejemplo. Sin embargo, también tenemos un grave problema, más aparte de la inflación. Creo que el desempleo en masa es una grave situación que nos está afectando a todos como mexicanos y principalmente a un sector que es la gran mayoría y que son los jóvenes de entre 18 a 35 años. Si de por sí es difícil encontrar un trabajo, todavía es muy explotado. Tienes que trabajar muchas horas y realmente tu sueldo, tu salario, pues realmente no te alcanza para nada, ¿no? Hay una imagen que te lo puedo explicar bastante bien con un gansito. La voy a poner al final de este video. Entonces, vean, si todo esto hubiera sido de un solo golpe, claro que se hubiera armado una revolución armada. Sin embargo, como es de poco a poquito, ahora sí que como bien dicen, chingaquedito, no te das cuenta, ¿no? La gradualidad es eso, hacerlo bajita la mano, para que no lo notemos. Sutil, sublime. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es presentarla como dolorosa e innecesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá mejor mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. O sea, básicamente te están preparando, pues te están avisando, ¿sabes qué? Posiblemente sí, mañana estemos peor. Sin embargo, puede ser que cambie, puede ser que no. Y nosotros ilusamente confiamos en estos personajes bastante viles o ruines, diría yo, que pues nos prometen el cielo, las nubes y las estrellas y al final terminan dando lágrimas. Eso es abuso de confianza y sobre todo es más cruel, es más vil cuando se abusa de la esperanza de tantas y tantas personas. Pero bueno,
todo se paga en esta vida, definitivamente. Entonces nos pasamos al quinto punto, que es dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tendrá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como una persona de 12 años o menor de edad. Básicamente, si te tratan como niño, vas a actuar como niño. Te vas a ir a tu estado más instintivo, que es el emocional y no el racional. Entonces, hay que tener mucho cuidado aquí y poner atención cuando notemos este lenguaje, discurso y personas, ¿no? Creo que lo podemos notar muy claramente con esta sección en la mañanera, que es ¿Quién es quién en las mentiras?, me parece. Es curioso, porque de lo único que hablan ellos o de lo que saben hablar es de mentiras. ¿Cuándo has escuchado las verdades? Bueno, sí hemos escuchado la verdad histórica, la verdad y tantas cosas que de verdad se parecen a algo que toca George Orwell en un libro que se llama 1984, pero ya habrá tiempo de platicar también de la ciencia ficción y la realidad en otro capítulo. Sexto, utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. El uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir una puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos, temores, compulsiones o inducir comportamientos. Esto que te llaman a tomar una parte, ¿no? Que te llaman a tomar partido, es muy grave porque lo único que hacen es incrementar la polarización. Si de por sí somos un pueblo muy dividido, y esto se puede ver con el aumento en la violencia entre ciudadanos, imagínense, se puede ver en un partido de fútbol, cuando se pelea una barra contra la otra, pero ya lo estamos viendo en las calles, ¿sale? Ya no es cuestión solamente de criminales, ya es de ciudadanos comunes. Pasa hasta en las casas. Yo he visto familiares que por una discusión política se terminan agarrando a golpes. Y estoy hablando de familia nuclear, papá e hijos. Esto es muy grave, porque puede resultar en graves consecuencias como, no sé, se me ocurre una guerra civil, tal vez. Luego, el séptimo es mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe de ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que plantea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que solamente los ricos van a tener un acceso
a una comprensión, a un criterio real, porque realmente los pobres pues no tienen alternativas, no tienen los medios y nunca los van a tener. Por eso el gobierno pone primero a los pobres. Desgraciadamente aquí se rompe el mito de pueblo pobre, gobierno rico, porque así es la realidad. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. A mí en múltiples ocasiones se me ha atacado, se me ha dicho intelectualoide, etcétera, por tener un libro en lugar de un teléfono o una pantalla todo el tiempo. Y me llama mucho la atención. Es más, yo creo que mis propios padres, cuando niño, me inculcaban toda esta parte del estudio, del arte, de la lectura. Hoy en día, yo te puedo decir que hasta se sacan de onda, ¿no? Cuando ven literalmente leer a alguien un libro en papel y no en PDF. Entonces, no hay que seguir permitiendo este tipo de cuestiones, no hay que hacerlas un tabú, porque realmente implican algo bueno, implican que estamos teniendo un crecimiento interior, personal, sobre todo intelectual. Entonces, pues bueno, no seamos tan estúpidos, no seamos tan ingenuos y metámonos a investigar. Es muy interesante y salen cosas bien bonitas. Bueno, 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia. Por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción, no hay revolución. ¿Cuántas veces no han visto a una persona con depresión? ¿Realmente tienen mucha actividad? ¿Hacen algún esfuerzo o solamente duermen? Hay que pensarlo. Y por último tenemos la 10ª estrategia, que es conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y de aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Una vez que se estudian estos textos, se perciben, debido a su notoria semejanza, lo que inmediatamente parece ser una teoría de la conspiración, pero que lógicamente es imposible, rayando en la imaginación tanta casualidad, coincidencia y similitud. Por lo que de manera clara decía el poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Su frase está escrita en la entrada del bloque número 4 del campo de Auschwitz, y que se rectifica con la frase que acuñó el padre de la ciencia política moderna, Nicolás Maquiavelo, que reza: todo aquel que desee saber qué ocurrirá, debe examinar qué ha ocurrido. Todas las cosas de este mundo, en cualquier época, tienen su réplica en la antigüedad.
Por eso es bueno no olvidar nuestra historia. No hay que analizar los problemas actuales desde la óptica pasada, pero tampoco hay que olvidar, porque esto nos permite prevenir los excesos, los errores que se han cometido anteriormente. Tan, 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 tan. Lo que se pone a descubierto como la manipulación mediática para influir en la opinión pública viene acompañada de la mano de otro elemento fundamental llamado adoctrinamiento, que es el medio para lograr este nivel del poder autoritario o fascista, entendido desde la tercer vía o tercer posición, que se caracteriza por eliminar el disenso, el funcionamiento social que sustenta una rígida disciplina y un apego total a las cadenas de mando, y en llevar adelante un fuerte aparato militar, cuyo espíritu militarista trascienda a la sociedad en su conjunto. Ya nos han dicho anteriormente que el ejército es solamente pueblo uniformado. Cuidado. Junto a una educación en los valores castrenses o militares y un nacionalismo fuertemente identitario con componentes victimistas. Ay, es que me dejaron el país hecho trizas. Los neoliberales, la mafia del poder, el PRIAN. Por favor, no seamos infantiles, porque para llevar a un país y ser el dirigente se necesita carácter, se necesita inteligencia y se necesita liderazgo. No se necesita alguien que esté llorando por ahí todos los días. Los fascistas creen que la democracia liberal es obsoleta. Por eso se está buscando atentar contra el INE. Por eso se está buscando una reforma electoral que posteriormente se convirtió en un plan B y hoy en día es un plan C. Después, ¿cuál letra del alfabeto va a ser? Y así como que digamos, mira con cuánto esmero, con cuánta temporalidad tuviste el análisis para generar estas políticas, para cambiar y proponer soluciones o mejoras al sistema electoral. No es así, Se está atentando contra nuestras elecciones. Y elecciones quiere decir lo que elegimos, porque somos libres de eso. Aunque elijamos una tontería, tiene valor tu decisión y la de todos. Es el único terreno en el que todos somos iguales, porque ni en la justicia, ni en la economía, ni en la sociedad vamos a ser iguales. Pero ahí sí, nuestras elecciones y nuestra dignidad tienen el mismo valor, el mismo precio, porque mi voto vale lo mismo que el del señor Slim. Y pues obviamente no somos de la misma condición socioeconómica, ¿verdad? Pero ahí sí. Entonces, esta forma de gobierno representa para el fascismo a las decadentes potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial y consideran que la movilización completa de la sociedad en un estado de partido único totalitario es necesaria para preparar a una nación para un conflicto armado y para responder eficazmente a las dificultades económicas. Tal estado es liderado por un líder fuerte, como un dictador y un gobierno marcial, compuesto por los miembros del partido fascista gobernante. El fascismo niega que la violencia sea automáticamente negativa en la naturaleza y ve la violencia política, la guerra y el imperialismo como medios para lograr una regeneración. ¿Cómo se llama Morena? Movimiento Regeneración Nacional. Regeneración. O parafraseando, en el caso mexicano, como el partido Morena.
Por otra parte, los fascistas abogan por una economía mixta, con el objetivo principal de lograr la autarquía mediante políticas económicas proteccionistas e intervencionalistas, que traspolado a nuestra realidad se evidencia con lo que son los medios del clientelismo electoral mediante el condicionamiento a la dependencia económica que se logra a través de esta limosna o caridad, que no tiene otro nombre más que venta y compro de votos, que por cierto emana del presupuesto público de que el gobierno dispone y que curiosamente sale de nuestros impuestos. Llama la atención que a pesar de que hay escasez laboral, no hay como tal poder adquisitivo en el dinero, nuestro dinero ya no vale. A pesar de eso, a ti te cobran por tu trabajo, por ejercer tu trabajo, un impuesto como el ISR o impuesto sobre la renta. Entonces, está cabrón, ¿no? Que parásitos literalmente vivan de tu chamba. Pero bueno, eso es lo que elegimos. Bueno, la mayoría, pero no yo. Entonces, ¿realmente ustedes creen que las becas para los ninis, y saben de qué hablo, son becas? Yo he ido a el diccionario a ver qué es una beca, y una beca es un incentivo ya sea al arte, al estudio, al deporte, y pues lo único que yo veo es que se las dan a personas que no estudian y no trabajan, haciendo algo muy, muy cruel con la juventud de México, que básicamente los está convirtiendo en inútiles, cuando ellos no solamente son el futuro, sino que también son el presente. Y el hecho de que los hagan inútiles, el hecho de que los tengan dependientes a una caridad, a un dinerito, realmente no los hace explotar su potencial. Y esto en verdad es criminal. Ay. Los regímenes fascistas en la práctica no modificaron en profundidad el sistema económico capitalista, pues incluso practicaron en algunos casos políticas de privatización, como lo que ya parece el constante discurso del gobierno neoliberal, que los hace diferentes y que AMLO con total seguridad defiende diciendo: no somos iguales y es imposible que sean iguales. Claro, son los mismos, siguen siendo los mismos. ¿Quién fue el encargado de anunciar la caída del sistema electoral en 1988? ¿Quién es el encargado de la Comisión Federal de Electricidad en la actualidad, en el gobierno, en el gabinete de nuestro presidente? Manuel Bartlett, priista, por cierto. De hecho, también el mismo presidente tiene su origen en el priismo. Entonces yo no sé con qué cara, y a pesar de que conoce su historia, su origen, se atreve a decir que no son iguales. No, siguen siendo los mismos y siguen siendo muy malos. Porque imagínense, chapulinear no es solamente malo en cuestión de pues, bajarle la chica a tu amigo, que por cierto eso no me parece un amigo, ¿verdad? Sino que chapulinear tanto en la política como en el tema electoral es una cosa de verdad baja, porque estás dejando atrás tus convicciones, tus ideales, o sea, todo. Decía Aristóteles que el hombre que no defiende sus ideas, o no valen nada sus ideas, o no vale nada el hombre. Y es por eso que
Morena ha tenido un gran éxito político, porque si se dan cuenta de cómo está conformado el gobierno, qué agentes políticos están en el poder y cuánto tiempo han estado ahí y desde qué partidos, se darán cuenta que todos son exiliados políticos y que todos encontraron un hogar en Morena. Entonces, esto es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado y sobre todo, más allá de que sea interesante o útil, empiecen ustedes a cuestionarse hasta esto que yo les acabo de decir. No tienen por qué creerme. Es tan fácil buscarlo en internet que de verdad se pueden encontrar un chorro de cosas. Por acá tengo otro librito que también se llama El arte de la mentira política, pero a ese sí le voy a dedicar otro pues, capítulo por completo. Entonces, eso fue todo. Yo soy Alex, o popularmente conocido como el Príncipe de Chapultepec. Y si no tienen otra cosa que hacer, pues hay que resignarnos y aceptar sumisamente el yugo que atenta contra nuestra democracia. Ánimo.